Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos. El calendario marca 4. Estamos en 4 de febrero de este 2026, con bastantes temas que abordar. Quiero empezar con un tema que de alguna manera me gusta, me agrada, me pone además con mucha esperanza de que tarde que temprano, lo que uno siempre espera, la justicia divina, podríamos tal vez mencionarlo de esa manera, pues llega. Usted creo que también ya por el tiempo que pueda estar viéndome, se habrá dado cuenta que yo tengo un desdén muy claro, pero además justificado por los principales medios de comunicación, a los cuales acuso no solo de malinformar, desinformar, tergiversar, engañar, establecer narrativas, imponer sobre todo esto que creo que hace mucho daño a las sociedades, que es ingeniería social, porque a través de sus mecanismos ellos establecen narrativas de confrontación, establecen sentimientos de indignación, los cuales llevan a lo que estamos viviendo hoy en el país. Pero no quiero hablarle tanto de lo malo, sino de lo bueno que ha pasado, y esto es gracias a un artículo que estuve revisando en Breitbart y que quiero compartirlo con mucha alegría. Y es que resulta que el Washington Post, que creo que para muchos ya es de conocimiento, de extrema izquierda, está eliminando las secciones de podcasts, deportes y libros, destruye la cobertura internacional, además de estar reestructurando sus servicios. El deshonrado y ultraizquierdista Washington Post, tal como lo conocíamos, pues ya no existe. Claro, al igual que Newsweek, la marca seguirá existiendo como una sombra de lo que fue. Pero no se equivoquen, este es el fin de una era, un fin que toda la gente decente que cree en la verdad debería celebrar. Como ya nadie puede confiar en el Post, las suscripciones, los clics y los ingresos por publicidad se han desplomado hasta un punto en el que los desvergonzados proveedores de mentiras, desinformación y engaños, el Washington Post, pues están perdiendo unos $100 millones al año. ¿Qué le parece? Durante 5 años, después de pagar $500 millones por el Post, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, habría invertido otros $300 millones para mantener las puertas abiertas hasta 2023. Bueno, aparentemente Bezos ya tuvo suficiente de repartir beneficios sociales corporativos a un medio de comunicación fallido, fraudulento y deshonrado, y ahora el hacha ha llegado, según este artículo de Breitbart. Un hacha gloriosamente brutal. Según fuentes, el Post está eliminando sus secciones de deportes, libros, suspendiendo su podcast, el Post Report, reestructurando su sección de metropolitana y reduciendo su presencia internacional. ¿Qué queda entonces? Pues nada. O sea, nada más que cobertura política centrada en Washington, D.C. y una página editorial. En otras palabras, el Post ahora es un blog, otro político, New Republic o National Review. Bueno, esa es una nota adicional del Breitbart que no necesitamos leerlo. Dice, estas respuestas me pusieron una enorme sonrisa en la cara, dice, ¿no? Ahora, los despidos vendrán después y podrían ascender a cientos. Las élites culpan el auge de Internet, o al auge de Internet, culpan a Jeff Bezos por no ofrecer más asistencia social. Culpan a todos y a todo, excepto a quien tiene la culpa, y ese es el papel clave del Post. Aquí hay una lista que precisamente por eso es que quiero leerle este artículo, porque realmente cuando uno revisa lo que vienen haciendo los principales medios de comunicación, y este es uno de ellos, y no solo es el Washington Post, tenemos el New York Times, bien podríamos decir en los medios de televisión, ABC, NBC, CBS, PBS,
en español Telemundo, igual que Univisión, todos se han alineado con la izquierda. O sea, ya sabemos que desde el siglo pasado tienen una afinidad muy marcada por el socialismo o lo que ellos entienden la socialdemocracia, que creían que iba a ser lo mismo que estaba al principio en países como Noruega, allá en Europa. Sin embargo, pues yo creo que se dieron cuenta que aquí, en este lado del Atlántico, pues difícilmente el socialismo puede funcionar. Sin embargo, su línea socialista, progresista, neomarxista, comunista no ha cambiado. Y si en algún momento el siglo pasado ha sido aplaudido muchos de estos medios de comunicación porque hacían periodismo, pues hoy ya no. Y es lo que trato de decirle a la gente cuando me invitan a universidades o charlas. Cuando trato de empezar una disertación, siempre le explico a la gente, no puedo ser imparcial. O sea, yo no puedo ofrecer mi servicio, mi producto como un periodismo imparcial. Por supuesto que no existe un periodismo imparcial. Porque revisemos, son muchos filtros que uno tiene que plantear para saber si realmente está haciendo un periodismo imparcial. Empecemos, por ejemplo, en mi caso. ¿Yo por qué no le puedo mentir a la gente y decirle que soy un periodista imparcial? Primero, porque públicamente digo en mis redes sociales que soy patriota. O sea que mi defensa, al ser un ciudadano estadounidense, es por la nación. O sea, soy un patriota, que además puede estar alineado incluso con cierto nacionalismo. ¿Por qué? Porque abogo porque la producción de los estadounidenses para su exportación sea justo, según este planteamiento que también ha hecho el presidente Donald Trump durante esta guerra que han llamado los principales medios de comunicación de los aranceles. Hay un ambiente nacionalista, ¿por qué? Porque se debe restituir eso que antes la gente decía, lo americano es bueno. Y tenía una muy buena reputación. Tal vez ustedes estaban muy jóvenes para saberlo, pero yo le comento, mientras yo vivía en mi país, allá en Bolivia, allá por los 90s, yo ya escuchaba a mucha gente hablar de lo producto americano y que tenía muy buena reputación y que todo el mundo lo quería tener, aunque costara un poco más caro, sabían que era bueno. Aunque ese no es el nacionalismo, por ejemplo, que se hablaba durante la Segunda Guerra Mundial. No. Yo hablo de lo bueno que debería de manifestarse, decirse, trabajarse de una nación. Y en el caso que me toca, pues siendo un estadounidense, pues yo apuesto por ese tipo de nacionalismo. Y el presidente Donald Trump también en su marca personal que pone de Make America Great Again, pues también habla de lo mismo. Hacer de los Estados Unidos grande otra vez. Y creo que en ese aspecto estamos bastante claros. Y creo que estamos bastante claros como para no perdernos. Ahora, yo siempre le digo, el tema pasa por cómo estos principales medios de comunicación, volviendo a la nota, es que han ido tergiversando, mintiendo, engañando. Por eso es que tengo un desdén contra todos esos principales medios de comunicación, que dicen mentiras tras mentiras y que lamentablemente, no se hacen cargo tampoco, como en otrora se decía, cuando se equivocaban, vamos a hacer una fe de ratas y lo vamos a decir públicamente. No lo hacen. Y más o menos hacen como que tuvieran una disculpa escueta, corta, sobria, y además lo hacen en horarios como la medianoche o 1 de la mañana, donde nadie los está viendo. Y esta es la forma de actuar de esta izquierda. Y creo que a medida que vamos viendo, entonces nos encontramos con toda esta maquinaria. Y le decía, estos grandes conglomerados que dicen tener la verdad, pues simplemente lo que hacen es estructurar lo que ellos entienden, la noticia que deben darle a conocer a la gente. Ellos establecen narrativas, imponen su punto de vista. Y ellos además tienen bastante tiempo, como le digo, en ese lineamiento de la izquierda. Y tristemente, lo que en otrora podían ser medios de comunicación respetables, hoy ya no lo son. Porque se han dedicado simplemente a ya no hacer periodismo. Parece que le tuvieran miedo al poder político. O como en su momento, mientras yo trabajaba para una de estas cadenas, me decían, no queremos meternos en problemas. O sea, que no se hagan trabajos de investigación, por ejemplo, al poder político. Porque esto implicaría siempre de por medio tener un bufete de abogados que esté defendiendo al medio de comunicación por hacer una investigación. Y parece que hasta este punto, en el siglo XXI, las grandes compañías, que además tienen intereses con el poder político, pues deciden simplemente mirar a un lado.
pero te siguen diciendo que son una fuente de información confiable. Te siguen diciendo que puedes confiar en ellos en la transmisión de su noticia. Mentira. Y estamos viendo cómo ya la gente hoy se va dando cuenta de que no es así. Muchos pueden decir que el auge de la tecnología, de los medios de comunicación, está acabando con estas grandes empresas, pero mentira. Son las mismas empresas que han ido manchando y socavando su credibilidad. Lo podemos ver desde Argentina hasta Canadá. Cómo estos medios, muchos de estos que llamamos principales medios de comunicación, se alinean con políticas y posturas de izquierda. Que a esta altura del partido, yo creo que en un siglo XXI, ya en el 2026, podemos fácilmente decir que el socialismo no funciona. En nuestro continente, pero para nada funciona, no trabaja. Y ahora tenemos estos medios de comunicación que tratan de echarle la culpa a todo el mundo. Pero esta es una lista muy interesante que saca Breitbart, que me parece que es importante mencionarlo. Por ejemplo, dice, de estos titulares engañosos, mentirosos que han elaborado, mire la lista que le voy a decir. El documental Melania es un engaño y un fracaso de taquilla. O sea, ellos quisieron hacerle ver al pueblo estadounidense que esta película o esta presentación de la primera dama, Melania Trump, iba a ser un fracaso. Sin embargo, hemos visto que hay una gran afluencia de gente, y que está participando, y todavía lo sigue haciendo. Bueno, estamos yendo de arriba hacia abajo, quiere decir de lo más reciente a lo más antiguo. Y créame que con la medida que usted vaya escuchando los títulos, usted se va dando cuenta de cómo merecidamente el Washington Post, y ojalá próximamente otros principales medios de comunicación, se encuentren en la misma situación. Por mentirosos, tergiversadores, manipuladores, porque engañan a su público. La América rural no puede vivir sin NPR o PBS. Este fue un bulo, esto fue una mentira que se estuvo diciendo todo el tiempo. De que cuando se le iba a quitar el financiamiento a NPR, la radio nacional pública, pues muchos de los oyentes iban a quedar sin una voz, sin una información. Mentira. Mentira. Cualquier medio de comunicación hoy que quiera subsistir por su cuenta dando su opinión política, porque lo que hacía NPR y PBS es dar su opinión y postura política, y siempre alineada a la izquierda, además de gente trabajando declaradamente antitrumpistas. Bueno, si usted quiere hacerlo, pues hágalo, pero no use el dinero de los contribuyentes que están buscando información objetiva. Pero no, esos medios no son objetivos, para nada, ni hablar de que sean imparciales. Sin embargo, nosotros vemos que era una mentira. Si NPR o PBS quería mantenerse ante su público lo podría mantener. Lo único que tienen que hacer es colaborar incluso con $1. Si realmente dice que son millones de personas los que lo siguen y que no pueden vivir sin NPR o PBS, seguramente la gente que gusta de su contenido podrá pagar $1. Pero no. Ese es un bulo, es una mentira. La gente no quiere saber de estas posturas de izquierda. Y claro, los que sí les gusta no quieren pagarlo. ICE detiene a un niño de 5 años. Eso también hemos visto que era una mentira. Y tanto el Washington Post como otros medios de comunicación tampoco lo rectificaron. Nunca dijeron la verdad de que era el padre, un inmigrante con antecedentes, al cual lo arrestaron, se lo llevaron. Pero claro, ¿qué iban a hacer los agentes? ¿Iban a dejar al niño simplemente en la calle? ¿Lo iban a abandonar? Incluso se logró encontrar información de que la madre no quería tener la custodia. Imagínese usted tener a este niño en la calle en el frío. Entonces tuvieron que llevarlo para protegerlo. Pero no, los principales medios de comunicación se encargaron de dar esta mentira diciendo que ICE había arrestado a un niño de 5 años. Después dice el engaño de haber dicho de que Pete Hegseth que iban a matar a todos. Esto también. Revise usted los titulares del Washington Post. Así lo dijeron. Y fue una mentira. Trump destruye la Casa Blanca. Este también es otro. Usted recuerda que hace unas cuantas semanas, bueno, en realidad el año pasado, 2025, finales del 2025, se inició con una construcción en una de las alas de la Casa Blanca, con el propósito de hacer un salón de eventos que esté a la altura
de eventos los cuales la Casa Blanca, siendo la primera potencia del mundo, que recibe a grandes líderes en el mundo, tenga un lugar especial para hacer recepciones. Incluso pagándose con el dinero del presidente. Pero no, los titulares son: se está destruyendo la Casa Blanca. ¿Se da cuenta el nivel de mentira de los principales medios de comunicación? Bueno, en este caso estamos hablando del Washington Post, pero créanme, los demás seguidores que son de la misma línea de los medios de comunicación, pues han dicho lo mismo sin el menor reparo y sin tener pruebas además. Dice la foto del bebé hambriento en Gaza. Usted también recordará que esto fue un montaje y que tarde o temprano, pues la verdad siempre sale a relucir. Y ahí está. ¿Alguna fe de ratas? ¿Algún reconocimiento de que se equivocaron? No todavía. Tropas israelíes asesinaron a palestinos que buscaban comida. Otro montaje. Los aranceles de Trump dispararán los precios. ¿Usted recuerda que nosotros hablamos bastante en cuanto a este tema? Y que realmente los titulares que decían los principales medios de comunicación era: Trump comienza una guerra por los aranceles. Una guerra internacional incluso lo llamaron. Claro, cuando uno lee entre líneas se da cuenta. Lo que están diciendo los principales medios de comunicación cuando llega la información al resto de los países es que son enemigos, están en guerra y tienen que pelear. Cuando en realidad el planteamiento del presidente Donald Trump es: hey, ustedes nos están trayendo sus productos y les estamos cobrando muy bajos aranceles. Cuando nosotros llevamos nuestros productos a sus países, ustedes nos cobran excesivamente muy caro los aranceles. Tenemos que sentarnos y negociar. No es que estamos en una guerra donde yo te destruyo y vemos cómo hacemos y después encontramos un acuerdo. No. Sin embargo, los principales medios de comunicación con los titulares estaban titulando esta mentira de que había una guerra comercial. Cuando en realidad lo que se estaba buscando era renegociar acuerdos. Y, sobre todo, poner sobre la mesa el problema. Un problema que los mismos demócratas venían diciendo desde finales del siglo pasado, pero que nadie se atrevía a sentar a la mesa a estos países, o principalmente a China. Pero la mentira era esa: comenzar una guerra económica. ¿Para qué? Para que, entre líneas, el resto de las naciones entendiera de que los estaban atacando. Y no era así. Después tenemos la foto del bebé hambriento de Gaza, que es paralelamente a lo que venimos diciendo, que han sido montajes. El engaño del hombre de Maryland. Usted recordará las veces que hemos dedicado en este programa a hablar de Kilmar Abrego García. Los titulares, muy engañosos, muy mentirosos además, decían que era el hombre de Maryland, el padre de Maryland. Cuando este sujeto tiene un récord bastante amplio de agresión de mujeres. Sí. Incluso ha estado inmiscuido o dentro de investigaciones de que él ha estado en medio de tráfico y trata de personas. Además, vinculado a pandillas peligrosas como la MC-13. Sin embargo, los titulares de los principales medios de comunicación, incluidos el Washington Post, decían que era el hombre de Maryland, cuando ni siquiera era un inmigrante legal, no tenía ni siquiera residencia. Mucho menos hablar de que fuera un ciudadano americano como para darle la protección. Ya me he cansado de decirle de este sujeto que debió de haber sido deportado, pero una corte entendió, y ahí es donde encontramos la confirmación de que este tipo estaba vinculado a las pandillas. Y resulta que un juez determina que el sacarlo del país podía ponerlo en peligro porque las bandas rivales de la pandilla de la que él pertenece o pertenecía podían asesinarlo. Sin embargo, lo plantean en los principales medios de comunicación como el gran hombre de familia, el padre respetable, el ciudadano de Maryland. ¿Se da cuenta con estas mentiras cómo es que los principales medios de comunicación generan indignación y confrontación en la población? Después tenemos el engaño de los recién nacidos negros tienen más probabilidades de morir si el médico es blanco. ¿Qué le parece? Por muchos años nosotros hemos ido hablando cómo este tema del racismo, la discriminación, parte precisamente por aquellos que dicen defender o luchar contra el racismo.
elaboran este tipo de titulares, se consiguen a sus propios todólogos, expertólogos, opinólogos, para que vayan con esta misma línea. ¿Cuál sería el propósito, si usted se pone a pensar de forma objetiva? ¿Cuál sería el propósito de tener un titular como este, diciendo de que los niños nacidos o los recién nacidos negros tienen mayor probabilidad de morir si el médico es blanco? En pleno siglo XXI estamos achacando la muerte de un ser humano como si se tratara de una premeditación de los médicos blancos para acabar con la vida de los negros. ¿Se da cuenta? Y sin ningún tipo de fundamento. O sea, puede uno encontrar ciertas estadísticas, pero lo que no te dicen, por ejemplo, o no te quieren explicar porque eso iría contra su narrativa, ¿cuántos médicos afroamericanos están estudiando hoy? ¿O cuántos tienen la intención de quererlo hacer? ¿Cuántos están cursando la carrera de medicina de la comunidad afroamericana? Y seguramente si nosotros revisamos de la comunidad hispana, de la comunidad asiática, africana, de cualquier otra parte del mundo, si nosotros vamos viendo, tampoco es que exista mucho interés por parte de estas minorías para formar, forjar, empujar, ayudar a sus niños, adolescentes y jóvenes adultos para que abracen esta carrera. Pero como existe una idea absurda que nos trae Barack Hussein Obama de la justicia social, la justicia racial, teoría crítica de la raza, pues todo lo que pueda encajar en ello nos sirve para nuestra agenda. Pero, ¿se ha preguntado usted en el fondo qué es lo que provoca este tipo de titulares? Pues por supuesto, tal vez es muy retórica mi pregunta. Una confrontación, una animadversión de la comunidad negra contra la comunidad blanca. Y ahí es donde surge ese racismo del cual la gente no habla. Porque en ese caso les gusta llamar racismo positivo. Y ya le he explicado muchos ejemplos. Sin embargo, este racismo positivo encaja muy bien en los principales medios de comunicación alineados con la izquierda. Porque cuando se trata de una respuesta iracunda, enojada, molesta por parte de la comunidad negra al escuchar estos titulares, en vez de enojarse esta comunidad contra el medio de comunicación que promueve este tipo de enfrentamiento o confrontación, no, esta comunidad ha asumido de que este medio de comunicación está diciéndole la verdad. Entonces, por ende, ¿quién es el enemigo? Pues el blanco. Y ahí está el verdadero problema de los que establecen las narrativas, las mentiras, los engaños, la difamación. Uno, ¿por qué? No existen consecuencias para los medios de comunicación, más aún cuando se tratan de los medios de comunicación grande. Ni siquiera hoy vemos que existe una fe de erratas, que popularmente se conocía hasta el siglo pasado y que se aplicaba todavía. Hoy parece que muchos de los medios de comunicación tienen libertad para mentir, para engañar, tergiversar, manipular, y no tienen consecuencias. Y ahí está una de ellas. Después dice, el saludo nazi de Elon Musk, que usted también recordará, trataron de hacer en campaña durante las elecciones, porque yo creo que ya estamos a esta altura bastante despiertos. Los que ven por lo menos este programa ya están más despiertos y saben que trataron de utilizar el saludo de Elon Musk como si se tratara de un nazi. Y los principales medios de comunicación no solamente pusieron este titular, llamaron a sus invitados, a los que siempre están en la misma mesa y que todos están alineados con el mismo canal y su misma postura, todos de izquierda, antitrumpistas. Y ahí estaban los opinólogos, los todólogos, los analistas, los expertólogos, los de siempre, hablando y echando tierra a Elon Musk. Podrá gustarte o no la figura de este señor billonario. Sin embargo, inventarte de que el saludo que está haciendo es premeditadamente nazi, esto cae en lo ridículo. Esto prácticamente nos quiere decir que de alguna manera este medio de comunicación o el resto de los principales medios de comunicación han encontrado la fórmula de poder entender y leer la mente. Son gente que practica la clarividencia en realidad. Porque ahora te dicen lo que piensas o cómo piensa uno cuando está haciendo una acción. Y hasta ese punto hemos llegado. Por eso este pasquín
del Washington Post ahora está perdiendo esto, pero nos alegra muchísimo, porque después de esto seguramente van a venir muchas cosas, muchos más recortes, y con ellos el resto de los principales medios de comunicación. ¿Por qué? Porque ya la gente no les cree. Vamos a ver, hay bastante de lo que podíamos ir hablando. Dice, ¿no? Las histerectomías masivas realizadas a inmigrantes, que también se había dicho que se le estaban haciendo histerectomías a los inmigrantes, pero no habían pruebas. Diciendo también que el partido del presidente Trump, hablando de los republicanos o igual los de MAGA, eran todos blancos. ¿Qué le parece? Que el presidente Donald Trump había pedido la ejecución de Liz Cheney, que en lo personal me cae muy mal, y no solamente Liz Cheney, sino de su padre y toda la línea de los Cheney, que son parte del Estado Profundo. Pero es una mentira que el presidente haya pedido la ejecución. Pero lo dijo el Washington Post. Después, crimen violento en Australia. Biden-Harris. El engaño del cementerio de Arlington, que también es un caso bastante sonado, pero sobre todo allá en Washington, D.C. Kamala Harris nunca fue la zar fronteriza de Estados Unidos. Ese también fue otro de los grandes engaños, o trataron de mentirle a la gente. Cuando en una reunión, y yo tengo el video y lo publiqué en mis redes sociales, directamente en una mesa de trabajo, el presidente Biden le estaba diciendo a Kamala Harris que era la encargada, o sea, la zarina de este tema de inmigración, este tema en la frontera con México. El engaño de la colusión rusa, que ya nos lo ha dicho, Tulsi Gabbard ha mostrado documentos internos, los ha desclasificado para que la gente lo sepa, de que la colusión rusa nace desde la administración del presidente Barack Hussein Obama. Sí, el presidente musulmán había recibido información de que Rusia no tenía ni la capacidad ni la intención de interferir en las elecciones. Sin embargo, un día después y nada más, terminan creando esta narrativa impulsada también desde la campaña de Hillary Clinton. Ojo, ya sabían que habían perdido. Ya se dieron cuenta que por muy engaño que le hubieran querido hacer al pueblo estadounidense, al final la decisión fue elegir al presidente Donald Trump. Y esto no contaban los del Deep State, los del Estado Profundo, ni tampoco los demócratas. Por eso se dieron a la tarea de ver cómo podían manchar la credibilidad del presidente Donald Trump, cómo podían hacer ingobernable su gestión. Y lanzaron esta diatriba de la colusión rusa. Incluso lo llevaron ante comités de investigación. ¿Todo para qué? Para entorpecer el trabajo del presidente. Y hasta cierto punto se salieron con la suya. Y hasta el día de hoy, incluso sabiendo que Tulsi Gabbard ha presentado toda esta información, no tenemos un departamento de justicia, ni siquiera al FBI, a nadie investigando a toda esta gente que está en esta lista de investigación de Tulsi Gabbard. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Esperamos, por supuesto, nuestra presión va a seguir siendo de que el Departamento de Justicia, a la cabeza de Pam Bondi, pues ya comience a hacer desfilar a toda esta gente. ¿Por qué no están llamando a investigación? ¿Por qué no están procesando a Barack Hussein Obama y al resto de la gente que ha participado en ello? Y no solamente es una investigación que hace Tulsi Gabbard. Recordemos también que el fiscal especial John Durham también dio a conocer en 2-3 partes esta información sobre cómo la campaña de Hillary Clinton fue prácticamente el epicentro de toda esta colusión rusa. ¿Dónde están los encarcelados? Pero además, hay fraudulentos que se ganaron un premio Pulitzer de investigación con semejante mentira creada. ¿Y dónde está esa gente que devolvió este premio? ¿Dónde está esta gente, estos pseudoperiodistas, que si tienen un poquito de ética, estarían avergonzados, renunciarían y no estarían ejerciendo más el periodismo? Pero eso no lo vamos a ver, menos de los principales medios de comunicación. También, manos arriba, no disparen. Otro engaño de un titular de este medio. También el engaño de Jussie Smollett, el engaño del Ku Klux Klan de Covington, el engaño de la gente muy fina, esta no la recuerdo muy bien. El engaño de la brecha de 7 horas, que también lo publicaron en este medio, el engaño de las recompensas rusas. Trump desmiente sobre las tropas. Policías asesinados
en una farsa protesta mayoritariamente pacífica del 6 de enero. Yo creo que esto del 6 de enero amerita, como siempre, un espacio mucho mayor. Sin embargo, creo que a grandes rasgos ya hoy entendemos que esto de la insurrección del 6 de enero de 2021 no fue más que la gran mentira, una gran mentira que ellos le pusieron el título. Los demócratas. ¿No me lo cree? Revise. Los principales medios de comunicación se coludieron con el Partido Demócrata para establecer la gran mentira. La gran mentira. Y es que realmente, de fondo, de esto que llaman la insurrección, lo que quieren es ocultar que un pueblo estadounidense llegó de distintas partes de Estados Unidos para expresar su molestia y su desconfianza en el sistema electoral. Porque ellos creían, y creo que hay bastante evidencia, de que el sistema electoral hoy ya no puede ser del todo creíble y que se necesita enforzar todos los niveles necesarios y filtros necesarios para garantizar que no se cometa fraude en las elecciones. Esa gente acudió ese 6 de enero de 2021 a Washington, D.C. y protestaron y se unieron a las palabras del presidente Donald Trump. Lo que no quería el pueblo, o más bien, lo que no querían los principales medios de comunicación con el Partido Demócrata, es que sepan que había un pueblo molesto, enojado, que además decía que les habían robado las elecciones y que deberían hacer un trabajo de investigación profunda sobre las denuncias de fraude. Sin embargo, de alguna manera muy picaresca, diría yo, agentes federales se metieron para poder crear este ataque al Capitolio. Porque dentro de los planes de la reunión que se tuvo, no se había mencionado que se iba a atacar al Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, habían ahí, dudosamente, muchos agentes, decenas de ellos, federales, que asusaban a la gente, que enardecían a la gente, que las ponían cada vez más molestas, creaban indignación. Les abrieron las puertas para que pasaran las barricadas. Esto del 6 de enero es realmente algo grave porque existe una participación, tanto de los actores políticos como de los empleados federales, agentes federales, para poder llevar adelante esta gran mentira. Pero sigamos avanzando porque creo que no me va a alcanzar el programa, tan solo estoy mencionando algunos de los titulares que hicieron y que mintieron a través de este medio de comunicación. Igual podríamos hablar de Rittenhouse, este joven muchacho que lo que quería era simplemente pues era defenderse. Sin embargo, trataron de mellar su dignidad, su reputación, pero al final pues no se salieron con la suya. Este muchacho no solamente quedó libre, sino es un firme patriota y activista por la línea conservadora. Ahora vamos a ver el engaño de los agentes fronterizos que azotan a los indocumentados. Esto también era otro que valía la pena mencionar. Trataron y se salieron con la suya, creando indignación, principalmente los medios de comunicación, las cadenas en español. Hicieron ver como si la Guardia Fronteriza o la Patrulla Fronteriza estuviera primero equivocada en hacer su trabajo y segundo, que eran inhumanos y que trataban como animales a los migrantes. Esto fue realmente falso. Y a pesar de que salieron videos de cómo, primero estos inmigrantes se burlaron de la patrulla fronteriza, se burlaron de los agentes, trataron de correr, trataron de escapar, estaban con bolsas en las manos e incluso sacrificando o poniendo en riesgo la vida de niños. Y ellos lo que tenían que hacer simplemente era quedarse en el lugar donde tienen que estar. ¿Quién les dijo que podían pasar? ¿Por qué tan rápido se nos olvida estar del lado de la ley? Si un inmigrante quiere pasar al otro lado, pues tendrá que primero pasar por las autoridades y si le dicen puedes pasar, pues pasará y si no, no. Hay una interesante analogía que le puedo compartir y que seguramente tal vez te va a entenderlo mejor. Si resulta que usted, que está viéndome ahora, tiene una casa bonita, una casa grande, que además tiene una piscina, tiene un jardín que tiene un césped, una grama, un pasto bastante verde y abundante, y su casa se ve muy bonita,
Y además su casa usted, pues para protegerla, le ha puesto una cerca, no vamos a decir que le ha puesto un muro, pero le ha puesto una cerca, precisamente para que la gente note hasta dónde va su propiedad privada. Y por su seguridad, pues seguramente usted también contribuye, aporta con sus impuestos para que la policía se encargue también de que en todo el barrio, no solo su casa, pues exista seguridad y tranquilidad. Pero resulta que soy yo una persona que, por cazares de la vida, no he tenido suerte, no he tenido fortuna, soy una persona de escasos recursos, pero que estoy de este otro lado de su cerca. Pero me gusta su alberca, me gusta su piscina y quiero irme a dar un baño allá. Pero además, me da la regalada gana, porque simplemente yo creo que soy pobre y merezco lo que quiero merecer, pues tengo el derecho de entrarme a su casa y quedarme a vivir en su cuarto, en uno de sus cuartos. ¿Cuál es la primera reacción que usted va a tener? O lo primero que usted haría también. Pues va a llamar a su gente de la policía, ¿verdad? Tal vez no querrá meterse en problemas conmigo porque no sabe si yo soy violento, criminal o tengo algún tipo de antecedente. Usted no conoce. Pero usted debe protegerse primero a usted y también a su familia. Entonces, seguramente se encerrará en un cuarto, esperará a que llegue la policía, les llama. Y tiene que haber alguien que controle de que no se entren a su propiedad privada. Por algo tiene usted las cercas puestas ahí. Me imagino. Y esto es lo que pasa y lo que la gente no quiere entender. Se ponen cercas, se ponen muros, se ponen barras o barreras, precisamente para que la gente entienda que existe una propiedad, que existe una nación que debe proteger sus fronteras. Porque no sabemos qué tipo de personas pueden llegar. O vamos a desconocer que del Río Grande para el sur no existen los cárteles del narcotráfico en México, que no existen las maras en Centroamérica, que no existe el Tren de Aragua en Venezuela, que no existe el cártel de los lobos en Ecuador, Venezuela, que no existe el resto de crimen organizado a través de el Río Grande para hasta la Patagonia. Sería mucha ingenuidad, sería además complicidad. Por eso es importante que nosotros veamos el trabajo que viene haciendo los principales medios de comunicación. No voy a seguir con la lista porque me parece que es bastante larga. Quisiera mencionar esto ya que estoy viendo el COVID 2 veces por acá, dice, ¿no? La fuga del laboratorio de COVID. ¿Cuántas veces no salieron a decir que esto de que salió el COVID desde Wuhan, China, era algo racista, xenófobo, discriminatorio, que eso no era cierto? Mentira. Hay un informe de 8 puntos en el Congreso de los Estados Unidos en los cuales uno de ellos determina que fue manufacturado y que además salió más bien desde Wuhan, China. El otro, el recuento excesivo de muertes por COVID es una teoría de conspiración. Ese también fue otro engaño. Existe una lista que la gente puede revisar. Si hacemos además la media, hay un exceso de muertes de entre un 25 y 35% en los países occidentales, en los países de primer mundo. Qué raro, ¿verdad? Se dieron encierros, lo que quiere decir que si en promedio habían, por ejemplo, y solamente es por dar un número, si existían 100,000 muertes por accidentes de auto en las carreteras al año, se supone que debería haber reducido la cantidad de muertes. ¿Por qué? Porque con los encierros no salieron a las calles, la gente no manejó. Y seguramente muchas enfermedades las cuales uno puede agarrar, por ejemplo, una bacteria en la playa, en el mar, en el parque, tampoco se debieron de dar, porque la gente estaba encerrada en casa. Sin embargo, tenemos un exceso de mortalidad en estos países de primer mundo. ¿Casualidad de que hayan sido los que más alto índice de vacunación de estas pseudovacunas COVID recibieron? Pues yo creo que no. Sin embargo, decían que era una teoría de conspiración. Pero habían doctores valientes, como el doctor Peter McCullough, el doctor Robert Malone y muchos médicos, bueno, no diría muchos, pero por lo menos esta gente valiente que sí salía a ir en contra de la narrativa de los gobiernos y de la industria farmacéutica con los principales medios de comunicación, que fueron los que establecieron primero la campaña del terror, la desinformación.
Y al final terminaron vendiendo, porque esto fue un negocio, de los únicos que ganaron fueron la industria farmacéutica, le vendieron estas vacunas. Usted dirá, pero no, yo no pagué. No, sí lo pagó, porque su gobierno lo compró. Y por último, si no lo pagó, créame, era Bill Gates con estas fundaciones que tiene, porque él es dueño también de ciertas vacunas COVID, pues se la dieron a la gente con las palabras, le voy a repetir, de forma muy responsable, con la declaración que hace el mismo Bill Gates. Usted lo puede encontrar en YouTube, donde él dice que a través de las vacunas ellos planean, y cuando me refiero a ellos es la élite globalista, reducir un 30%, un 15% más bien de la población mundial. ¿Teoría de conspiración? No, son declaraciones públicas que usted la puede encontrar, no son inventos. Sin embargo, de esto se encargaron los principales medios de comunicación y propiamente también dentro de estas mentiras difundidas fueron precisamente las del Washington Post. ¿En dónde terminará? ¿Cómo terminará? No nos interesa. Realmente a esta altura, mientras veamos caer a estos medios que engañan, que mienten, que tergiversan, que desinforman, pues siempre nos va a dar una gran alegría. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en X, antes Twitter y también en YouTube. Le agradezco mucho que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que vea loramediatv.com, loramediatv.com. Un espacio donde no solo va a encontrar este programa, también ofrecemos periodismo objetivo. Recuerde, www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Vamos a ir pasando información casi muy de pasadita. Dice por acá el líder de la mayoría, el señor Thune, ya duda y se retracta de la aprobación de la ley SAFE para unas elecciones seguras en Estados Unidos. Harry Enten de CNN, y creo que esto es importante mencionarlo, ellos han dicho en una encuesta reciente sobre la obligatoriedad de la identificación con foto para votar en los Estados Unidos. Y este es uno de los pocos países libres que no exige la identificación con fotografía para votar. Incluso en California, los demócratas radicales han promulgado una ley que prohíbe pedir una identificación con foto para votar. Y esto sería considerado también un delito. Lo decíamos, CNN ha mostrado que el 83% de los estadounidenses apoya la identificación con fotografía para votar. O sea, que lo que digan el resto de las organizaciones como ACLU y cualquier otro que se manifieste, pues están mintiendo. Con datos al que refieren de que si exigen esto, pues muchos de la comunidad negra no van a votar. Mentira. Por supuesto que es una mentira, es una gran falacia. Ahora resulta que el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune, no está convencido de que el Senado tenga tiempo que perder con esta ley SAFE. Así lo ha informado a los periodistas. Él dijo: supongo que simplemente les recordaría que la moneda de cambio en el Senado es el tiempo de sesión. Hay un tiempo limitado y tenemos muchas cosas que hacer. Hay un proyecto de ley de vivienda pendiente de aprobación, con suerte un proyecto de ley de estructura de mercado, posiblemente una reforma de permisos, un proyecto de ley agrícola, un proyecto de ley de carreteras, pueden seguir la lista, las sanciones a Rusia, hay un montón de cosas que podrían prepararse para su aprobación en el Senado. Hay que emitir juicios, la conferencia debatirá sobre ella, me he comprometido a ello. Hablaremos de esta idea y determinaremos cuál es la opinión de la conferencia al respecto y cómo desean proceder. No quiero leer más, simplemente le digo. Así como hay un señor Thune, también hay otros republicanos que votan con los demócratas, a los cuales les llamamos rinos, porque son Republican in name only, que son capaces
de seguir perpetuando el fraude que comete la izquierda y que no quieren que exista la legitimidad, la transparencia en las elecciones. Habrá que seguir presionando a nuestros representantes. Habrá que llamarles, habrá que exigirles, porque nosotros queremos elecciones justas, libres, transparentes y confiables. También debo comentarle, una abogada del Departamento de Justicia, pues se derrumbó en la corte por casos de inmigración y le ha pedido al juez, un designado por Biden, que la declare en desacato y la encarcele. Sí, fue un momento impactante en un tribunal federal. Una abogada del Departamento de Justicia se derrumbó por los casos de inmigración y pidió al juez que la declarara en desacato. Miren lo que dijo: deseo que me declaren en desacato judicial para poder dormir 24 horas. Eso es lo que dijo la abogada del Departamento de Justicia, Julie Lee. Le rogó repetidamente al juez Blackwell que la declarara en desacato y la encarcelara para que pudiera dormir un poco. Y es que yo entiendo que cuando estamos hablando de la cantidad de trabas burocráticas judiciales que han puesto estos activistas de izquierda, estos demócratas opositores, que están ahora ocupando cargos ya sea de fiscales o de jueces, yo me imagino que esto debe ser brutalmente abrumador. Cuando se supone deberíamos proteger al país. Cuando se trata de delincuentes a los cuales tanto la policía, el departamento del sheriff, igual que los agentes de ICE están buscando y los encuentran, pues lo más correcto sería que estas personas se vayan del país. Pero por alguna extraña razón han entendido, todos los que han sido designados por el Partido Demócrata, puede ser en la administración Biden, incluso de la administración Clinton, o igual la de Barack Hussein Obama, pues ahí vamos viendo. Tienen la misma línea progresista. No hacen justicia, no buscan justicia, no interpretan la ley, no la acatan tampoco. Hacen activismo político. Ahora, dice, ¿no? El próximo paso del presidente Trump, este es otro artículo, en la batalla por las visitas no anunciadas del Congreso a los centros de ICE. Juez federal bloqueó la aplicación del requisito de notificación de 7 días de la administración Trump sobre las inspecciones del Congreso a las instalaciones de ICE, encontrando que la política probablemente violaba la ley de supervisión federal. Pero la administración está preparando una respuesta legal de múltiples frentes que involucra argumentos de financiamiento, reclamos de seguridad ejecutiva y posible intervención de la Corte Suprema. La disputa comenzó en diciembre de 2025, cuando un tribunal federal anuló el requisito del Departamento de Seguridad Nacional de que los legisladores avisaran con 7 días de antelación antes de visitar los centros de detención de ICE. El fallo reafirmó las protecciones legales que permiten al Congreso realizar inspecciones sorpresivas como parte de su autoridad de supervisión. Ahora, yo me pongo en el lugar de esta situación, por supuesto, y me pongo en el lugar objetivo. El Congreso tiene la autoridad para ir a revisar los centros de detención de ICE, lo tienen. Y que sea demócrata o republicano, el momento que tengan algún tipo de duda, deberían ir a verlo, pues deberían ir a verlo. Yo también estoy de acuerdo en ello. Pero por supuesto que estoy completamente de acuerdo en la aplicación de la ley, porque eso es lo que dice la ley, nos guste o no. Sea usted republicano, conservador, le guste o no, paleolibertario, como mejor quiera entenderse, tenemos que ser congruentes y consecuentes con lo que decimos. Y si la ley le otorga esta facultad a los miembros del Congreso, pues está bien. Pero lo que habría que recordarle a estos actores de izquierda es que no necesitan ir a montar un espectáculo político. De que además, en el momento que ellos tratan de mostrar lo que está pasando realmente, también deberían cerciorarse o pedir la información del departamento de ICE de que les digan identificarlos. ¿Cuáles son delincuentes criminales que tienen antecedentes penales? De agresión, manejar borrachos, causar problemas, haber agredido, no sé, violencia doméstica, lo que sea, agresiones sexuales. Y identificarlos plenamente. No solamente ir a buscar a ver quién es el único de los 14,000, de los 10,000 arrestados hasta ahora. No, ni siquiera sabemos en total cuántos y en cada estado. Pero si hay 1,000 personas, ir a buscar específicamente a ese único.
a ese único que no ha sido, o que de una manera equivocada y errónea, ha estado en el lugar equivocado y lo han llevado. Tal vez una persona de bien que no tiene antecedentes criminales y todo. Pero ¿y el resto de las personas? ¿El resto de los atrapados? ¿El resto de los que han sido investigados y han dado con ellos porque tienen crímenes? ¿Por qué no hablar de ellos? Y los principales medios de comunicación también. Basta ya de ser solo portavoces de estos politiqueros. Hagan su trabajo de periodismo. Si tienen la oportunidad de llegar con estos mismos demócratas o igual actores políticos a estos centros de ICE, vayan y pregunten los antecedentes de todas estas personas, la investigación que a muchos de ellos los ha llevado allá. Sería bueno empezar a ver un poquito más de interés por encontrar los dos lados de la verdad. Y otra vez, me reafirmo en mi posición. Si la ley dice que los miembros del Congreso pueden llegar de forma sorpresiva y estar ahí para supervisar lo que está pasando, pues está bien. Tenemos que ser congruentes con el apego y respeto a la ley. Déjeme ver por acá, ya casi para ir cerrando. Vamos a elegir, porque le cuento que tengo bastantes cosas buenas por acá que quisiera comentar y creo que con esto voy a cerrar. Y es que ICE ha vuelto a arrestar a 2 hombres venezolanos tras una orden de liberación de un juez federal. Los 2 hombres están acusados de agredir a un oficial federal durante un arresto caótico en Minneapolis el mes pasado. Un juez federal ha ordenado esta semana la liberación de 2 ciudadanos venezolanos acusados de agredir a un oficial de inmigración y control de aduanas, ICE, durante un arresto caótico en Minneapolis, solo para que otra vez ICE los vuelva a arrestar. Esto según los registros judiciales citados por The Minnesota Star Tribune. Se trata de Alfredo Alejandro Ajoma, de 26 años, Julio César Sosa Celis, de 24, que fueron liberados el martes pasado, bajo una orden judicial, después de que un juez determinara que no representaban un riesgo elevado de fuga. Los hombres fueron detenidos nuevamente por ICE casi inmediatamente después de la audiencia y no abandonaron el juzgado antes de que los agentes los pusieran nuevamente bajo custodia. El medio informó que los abogados de los hombres afirmaron que ICE los detuvo sin explicación, poco después de la orden de liberación del juez, lo que dio a lugar una petición de habeas corpus presentada el martes por la noche. El juez federal de distrito de Minnesota, Patrick Shields, prohibió entonces a ICE expulsar a los hombres del estado y ordenó al gobierno federal que explicara sus acciones del viernes. Más bien, antes de este viernes. Esta nueva detención es inconstitucional, dice. Deben ser liberados de inmediato. Es lo que escribió el abogado Brian Clark en la petición de habeas corpus de emergencia. La pareja fue arrestada después de un altercado el 14 de enero que comenzó cuando agentes de ICE intentaron realizar una parada de tráfico selectiva en el norte de Minneapolis. Según el DHS, los oficiales federales estaban intentando arrestar a Sosa Celis cuando huyó de la escena en su vehículo, chocó contra un automóvil estacionado y huyó a pie. El DHS, el Departamento de Seguridad Nacional, dijo que el oficial que lo perseguía alcanzó a Sosa Celis e intentó detenerlo, momento en el cual Sosa Celis supuestamente comenzó a resistirse y agredir violentamente al oficial de ICE. Aquí yo pienso que es importante mencionar que más allá de lo que puedan creer los ciudadanos americanos que son liberales, que son de izquierda, que son demócratas, de que en lo que ellos entienden están haciendo un acto de justicia, de protección de los inmigrantes, o lo que mejor entiendan lo que están haciendo, no les da derecho a agredir a un agente del cumplimiento de la ley. Y para el resto de los que nos ven y escuchan, si nosotros promovemos que se desacate, o sea, el desacato, la falta de respeto, la confrontación, que les empujan, que les agredan, que los escupan, que los insulten, por último, que les disparen, ¿qué sociedad vamos a tener? Si nosotros llamamos al que pone orden porque representa la ley cuando tenemos un problema, me refiero a un alguacil, a un policía, a un agente federal, al del FBI, de la Guardia Nacional, a cualquier agente que representa con su uniforme a una entidad del Estado,
del gobierno federal. Entonces, ¿qué viene después? Si nosotros promovemos que no se obedezca a la ley, que no se acate, que no se respete, que se le confronte, que se le enfrente, ¿cómo entonces vamos a pedir que esta sea una nación de respeto y apego a la ley y del orden? El camino por el cual estamos yendo es realmente peligroso. Pero esto es premeditado, y entiéndalo bien. Es una campaña orquestada por el Partido Demócrata, con sus aliados los principales medios de comunicación, que lo que quieren es nuevamente revivir lo que pasó en el 2020 con las manifestaciones de Black Lives Matter. Gente pagada, que ya se ha comprobado que son pagados, financiada por multimillonarios que también quieren ver la destrucción de los Estados Unidos. La decisión de cada estadounidense debe ser tomada ya, con prontitud. ¿De qué lado quieren estar? ¿De los alborotadores? ¿De los que protestan, entre comillas, pacíficamente, pero no son tan pacíficos como dicen? ¿O queremos estar del lado de nuestros oficiales? De aquellos que garantizan orden. De aquellos que procuran defender y proteger a la ciudadanía. Es una decisión muy particular de cada ciudadano, pero no podemos seguir mirando al costado. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítame leer un extracto de la palabra. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Marcos capítulo 6, versículos 1 al 6. Tengan un bendecido resto de jornada y, como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.